El presente video tutorial tiene como objetivo explicar cómo crear una base de datos MySQL desde una herramienta web llamada phpMyAdmin, para después conectarnos a ella desde PHP. Para iniciar vamos a abrir el panel de control de la herramienta XAMPP, donde podemos habilitar o deshabilitar el servidor MySQL y el servidor Apache. Al abrir la herramienta, nos muestra si los servidores Apache y MySQL están activos o no lo están. Para poder trabajar en la herramienta phpMyAdmin, los dos servidores deben estar activos y funcionando, ya que se requiere tanto PHP como MySQL. Ahora procedemos a probar si está funcionando bien. Ingresamos al navegador. Digitamos la dirección web localhost, que hace referencia al servidor local de Apache. También podemos probar ingresando localhost/XAMPP y aparece una página con información de XAMPP para Windows. Antes de ingresar a phpMyAdmin, vamos a revisar el chequeo de seguridad para crear la contraseña de usuario root, que puede acceder a las bases de datos. Para ello, damos clic en la parte izquierda donde dice chequeo de seguridad. Al ingresar, buscamos el siguiente enlace y damos clic para continuar. Por defecto, el instalador trae el usuario root sin password. Al dar clic en el enlace aparece una ventana que ingresamos el password y aceptamos los cambios. Nota: se recomienda tener en cuenta este password ya que requiere cuando vayamos a acceder a la base de datos desde PHP. Regresamos a la página inicial de XAMPP, localhost/XAMPP, y en la parte izquierda en el menú de opciones damos clic en phpMyAdmin. phpAdmin es una herramienta web que permite administrar las bases de datos en un servidor MySQL. Al ingresar a la herramienta phpAdmin, la primera interfaz muestra en la parte izquierda las bases de datos actuales del servidor. En la parte superior un menú de opciones. En la parte interna una serie de bloques de información relacionadas con el servidor de base de datos, servidor web y otros elementos. Podemos consultar una de las bases de datos con las que viene el servidor. Como ejemplo, vamos a darle clic en la base de datos llamada MySQL. Al dar clic en la parte principal de la interfaz, se muestra el listado de las tablas que contiene la base de datos. Para iniciar a utilizar la herramienta vamos a crear la siguiente base de datos. La base de datos la vamos a llamar empresa. La base de datos contiene tres tablas así: empleados, cargos y usuarios. Para empezar a crear la base de datos damos clic en la parte superior de la interfaz donde dice 127.0.0.1 o localhost, como lo indica en la siguiente imagen. Después, en el menú de opciones superior, damos clic donde dice base de datos. Al dar clic en la base de datos me aparecen las opciones para que ingresemos el nombre de la base de datos a crear. Para nuestro ejemplo vamos a colocar empresa. Y en la parte de cotejamiento seleccionamos UTF-8, Spanish, CI. Y después clic en crear. Al dar clic creamos la base de datos. La herramienta informa que ha sido creada. Podemos verificar en la lista de las bases de datos tanto en la parte izquierda como en la parte central donde podemos ver las bases de datos actuales en el servidor. Ahora vamos a realizar el proceso de crear las tablas de la base de datos. Para iniciar, vamos a crear la tabla cargos.
Ubicamos la base de datos empresa en la parte izquierda de la interfaz y damos clic. Después aparece la opción Crear tabla con dos casillas, para que ingresemos el nombre de la tabla cargos y el número de columnas, para nuestro ejemplo 3. Después damos clic en Continuar. Después aparece una ventana para que ingresemos los nombres de los campos y los configuremos de acuerdo a las necesidades así. ID cargo, int, auto increment, primary key. Car, nombre, varchar, 50. Unique. Car, sueldo, float. En la parte inferior colocamos el cotejamiento de la tabla como UTF-8, guión de piso Spanish, guión de piso CI, y el motor de almacenamiento que sea INNODB. INNODB me permite tener relaciones entre las tablas en una base de datos MySQL. Cuando ya está configurada la tabla, damos clic en Guardar. Ingresamos el nombre de la tabla empleados y número de columnas 7. Características de los campos, ID empleado, int, autoincrement, primary key, identificación, varchar 15, unique. Nombre, varchar 59. Fecha ingreso, date. Correo, varchar 50. Género, enum, abro paréntesis, abro comilla, femenino, cierro comilla, abro comilla, masculino, cierro comilla, cierro paréntesis. Cargo, int. El tipo de datos para género debe ser enum. Cuando seleccionamos enum, en la columna de configuración llamada longitud/valores, ingresamos los valores posibles, femenino y masculino. En esa columna debe quedar, abro paréntesis, abro comilla, femenino, cierro comilla, abro comilla, masculino, cierro comilla, cierro paréntesis. Continuamos configurando los demás campos de la tabla. Al final, motor de almacenamiento, INNODB y cotejamiento, UTF-8, guión de piso, Spanish, guión de piso, CI, punto.
Para terminar la creación de la tabla, clic en Guardar. Ahora vamos a crear la tabla Usuarios. Nombre de la tabla, 2 puntos. Usuarios. Número de columnas, 3. Configuración de los campos. ID usuario, 2 puntos. In, coma. Autoincrement, coma. Primary key, punto. Usu login, 2 puntos. Varchar 15, coma. Unique, punto. Usu password, 2 puntos. Varchar 60. Al finalizar, motor de almacenamiento, 2 puntos. INNODB. Y cotejamiento UTF8, guión de piso Spanish, guión de piso CI, punto. Para terminar la creación de la tabla, clic en Guardar. Vamos ahora a ver el gráfico de las tablas. Dar clic en la parte superior en Empresa, y como lo indica la imagen. Después en el menú superior buscamos la opción Más, y seleccionamos Diseñador. Al dar clic en Diseñador, me aparece una página por donde podemos observar de forma gráfica las tablas que tiene actualmente la base de datos Empresa. ¿Qué nos hace falta de acuerdo al modelo inicial? Las relaciones existentes entre las tablas. Para iniciar, vamos a crear la relación existente entre la tabla empleados y la tabla cargos. Para crear la relación seleccionamos la tabla donde va a quedar el campo Foreign Key. O sea, seleccionamos la tabla empleados y en la parte superior verificamos que nos muestre la estructura de la tabla. Cuando muestra la estructura después del listado de los campos, hay una opción que dice Vista de relaciones. Damos clic ahí. Debemos crear el índice para el campo en EMP Cargo. El tipo de índice que sea Index. Al crear el índice automáticamente al frente del campo EMP Cargo, se habilita una lista para que seleccionemos el campo con quien se va a relacionar. Debemos seleccionar el campo ID cargo de la tabla Cargos. Al terminar, damos clic en Guardar. Podemos ingresar otra vez por el diseñador y observamos la relación entre la tabla Cargos y la tabla Empleados. Ahora vamos a crear la relación entre la tabla Usuarios y la tabla Empleados. Para ello, el campo UsuLogin de la tabla Usuarios se relaciona con el campo EMP Identificación de la tabla Empleados. Seleccionamos la tabla Usuarios y creamos la relación entre el campo UsuLogin con el campo EMP Identificación de la tabla Empleados. Verificamos por el diseñador que ya aparezcan las relaciones creadas.
Ahora vamos a insertar datos a cada una de las tablas. Para iniciar vamos a agregar datos a la tabla cargos. Para ello seleccionamos la tabla cargos en el menú superior, damos clic en insertar. Agregamos los siguientes cargos. En la columna ID cargo no ingresamos nada, ya que el campo es autoincrementado. Nombre cargo 2 puntos, gerente. Con sueldo 3.850.000. Nombre cargo tesorero. Con sueldo de 2 millones. Al finalizar en la parte inferior damos clic en continuar. Al insertar los cargos automáticamente nos muestra una página con la sentencia SQL, utilizada por la herramienta para poder insertar los cargos. Podemos en la parte superior seleccionar la base de datos empresa y después seleccionamos la tabla cargos. Y por examinar podemos consultar los datos existentes en la tabla. También se puede insertar datos mediante sentencia SQL. Para ello damos clic en la opción SQL del menú superior y aparece una ventana para que ingresemos la sentencia. Insert into. Cargos. Abro paréntesis. Card nombre, coma, card sueldo. Cierro paréntesis. Values. Abro paréntesis. Abro comilla. Auxiliar contable. Cierro comilla, coma. 1.050.000. Cierro paréntesis. Al terminar de escribir la sentencia, dar clic en el botón continuar que se encuentra en la parte inferior derecha. Después nos lleva a una página donde informa el resultado de insertar otro cargo. Podemos verificar consultando los datos de la tabla cargos. Ahora vamos a realizar el proceso de agregar empleados. Repetimos el proceso utilizado para insertar cargos. Teniendo en cuenta que en el campo EMP cargo debemos seleccionar un ID cargo de la tabla cargos que hace referencia a un cargo. Inicialmente agregamos un empleado con cargo gerente. Ahora vamos a agregar otro empleado con cargo secretaría. Para continuar vamos a agregar un usuario a la tabla usuarios. Teniendo en cuenta que el usu login hace referencia a la identificación de un empleado. Al terminar, podemos observar que se ha creado el usuario con usu login 11 y usu password 11. También podemos desde esta herramienta PHP MyAdmin exportar la base de datos. Para ello damos clic en la opción Exportar del menú superior. Se selecciona el formato de salida SQL y clic en Continuar. Después de que lo exporta, podemos consultar el archivo generado.
Existen más utilidades como la de importar una base de datos. Hasta aquí el video tutorial del uso de la herramienta PHPMyAdmin para la administración de bases de datos MySQL. Como ejercicio se creó una base de datos llamada empresa con 3 tablas y sus relaciones. Se insertaron datos en cada una de las tablas.